Hola, ¿qué tal mis estudiantes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, pues a ver, un momentito, voy a agrandar la pantalla. Ya está, pues sí. A ver, ¿qué tal mis estudiantes? ¿Cómo están? Buenas tardes, estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Renovación. Les saluda el profesor Adeilton Salinas Díaz. Hoy día estamos nuevamente para una nueva realización de un nuevo video que tiene que ver básicamente con la resolución de la práctica acerca de lo explicado en el primer video. ¿Ok? Entonces, había dejado una práctica, recuerdan, en el primer video, al final del video se presencia y pues espero que lo hayan realizado. Y si no lo han realizado, pues vamos a hacerlo conmigo en este video que estamos haciendo ahorita. Bien, sin nada más que decir, pues primero vamos a realizar una breve sinopsis, un breve resumen acerca de ese temita. Es un tema muy sencillo, es un tema muy básico que todos tenemos que tener en cuenta para poder aprender primero el curso de comunicación. Porque si no tenemos muy bien en claro acerca de qué es la comunicación, cuáles son sus elementos y que muchas veces entramos en confusiones porque no sabemos diferenciarlo. Entonces, si no lo sabemos a la perfección, creo que vamos a tener dificultades más adelante. Es por ello que yo hago énfasis en este punto. ¿Ok? Muy bien. Antes de ello vamos a realizar un breve resumen de toda la explicación que había realizado en el primer video. No me voy a explayar demasiado como lo hice en el primer video, pero sí voy a decirles hoy ya puntos claves, puntos breves. ¿Ok? Palabras claves. Empezamos entonces. Dijimos que la comunicación, mis estimados alumnos, tiene que ver básicamente con un proceso recíproco, un proceso que implica la organización, un proceso de interacción, un proceso de transmisión y un proceso también, profesor, de organización de información, que sirve al hombre para qué? Para poder relacionarse con su medio, para poder relacionarse entre sí. ¿Cómo así, profesor, para poder relacionarse con su medio? Para poder interactuar con las demás personas, ¿ok? Porque no olvides que te dije en el primer video que la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa hacer partícipe a otro de lo que uno tiene, ¿ok? Hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. A su misma vez, también podemos decir de que la comunicación significa comunión, comuna, comunis, comunidad, etc. Muy bien, sabido ese tema, vayamos pasando. Habíamos hablado también, ¿te acuerdas?, acerca de la diferencia que había entre comunicación e información. La comunicación era un proceso intencional y bidireccional. ¿Por qué decimos de que es un proceso intencional y bidireccional, profesor? Porque implica la participación de dos o más sujetos, ¿ok? Dentro de una situación comunicativa. Y hay un proceso de ida y vuelta de información, un proceso recíproco. Mientras que la información no. La información dijimos que solamente es un proceso de registro. ¿Qué significa eso? Que yo solamente voy a percibir la realidad, un determinado hecho, un determinado fenómeno de la realidad, un objeto, etcétera, y lo voy a describir. Sus características, sus cualidades, sus datos importantes que a mí me pueden servir. ¿Y cuándo esa información se convertirá en comunicación? Te lo dije, cuando yo lo voy a transmitir a otra persona. Y ahí se cumple la definición que dijimos que es un proceso de transmisión de información. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estimado estudiante. Pasamos también, habíamos hablado acerca de la comunicación humana, la comunicación animal, que dijimos que todos los seres vivos se comunican, animales, personas, vegetales, etc. Todos los seres humanos se comunican, ¿okay? Los seres vivos, perdón, se comunican, pero no todos los seres vivos hablan, o no todos los seres vivos tienen la capacidad de poder hablar, articular sonidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si todos los seres vivos nos comunicamos, pero no todos tenemos la capacidad de hablar. ¿Quiénes solamente tienen esa facultad, esa capacidad de poder emitir sonidos articulados, sonidos coherentes, sonidos adecuados? El hombre. El hombre solamente tiene esa capacidad de poder hablar, de hacer uso del lenguaje, que es un instrumento, un insumo imprescindible para una comunicación eficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llegamos a la conclusión de esta primera parte, decimos que la comunicación es para todos los seres humanos, mientras que el lenguaje es estrictamente humano, porque es parte solamente de él. ¿Ok? Muy bien. Y que es inherente al hombre, porque desde su nacimiento nosotros ya venimos con esas facultades de poder comunicarnos, de poder sociabilizarnos, de poder hablar.
Ya tenemos esas facultades desde nuestro nacimiento, desde nuestra cuna. ¿Ve? Solamente con el paso de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, vamos desarrollando esas facultades, esas cualidades inherentes que ya tenemos. ¿Ve? Muy bien. No te olvides que desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, ¿ok? En tu historia te van a enseñar esto, ya el hombre se comunicaba. Se comunicaba de forma que, de forma como hablando, de forma articulada, pero no, lo hacía con gestos, con movimientos, con muecas, para emitir alguna idea, algún mensaje, etc. Y las demás personas que le acompañaban en su entorno lo entendían, se comprendían. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, pasamos también, habíamos hablado sobre los elementos de la comunicación, que esto ya quedó claro, acerca del emisor, del receptor, del canal, del mensaje, del contexto y del referente también habíamos hablado. ¿Ok? Entonces, eso lo habíamos explicado a total cabalidad. Habíamos hablado también acerca de los elementos secundarios, ¿ok? De la comunicación. ¿Cuáles son, profesor? El ruido, el feedback, o también llamado retroalimentación, y de la redundancia. La redundancia. Muy bien, también habíamos hablado sobre las funciones de la comunicación, ¿de acuerdo? La función formativa, la función informativa. Habíamos hablado también acerca de las clases de comunicación. Habíamos hablado sobre la primera, por el código usado. Encontramos una comunicación lingüística y una comunicación no lingüística. Habíamos hablado también por el contexto situacional, una comunicación directa como una comunicación indirecta, los que no comparten un mismo espacio situacional. ¿Okay? Habíamos hablado también sobre por la intervención de emisor y receptor, una comunicación bidireccional y una comunicación unidireccional. ¿Cuándo es una comunicación bidireccional? Cuando hay un proceso, hay un diálogo, hay un intercambio de roles. ¿Okay? Cuando es una comunicación unidireccional, cuando solamente hay una persona que tiene el manejo de toda la comunicación, de toda la situación comunicativa, de todo el hilo comunicativo. Por ejemplo, un noticiero, por ejemplo, la radio. Cuando tú te pones a escuchar el noticiero acerca del coronavirus que está sucediendo y que actualmente durante todos los días de la semana se transmite información acerca de esta epidemia. Entonces, tú solamente que retienes información, escuchas nada más. ¿Quiénes tienen el papel activo? ¿Quién cumple el papel activo de este hilo comunicativo? El periodista, quien solamente informa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También habíamos hablado sobre la relación por la elección del receptor, una comunicación privada, una comunicación pública. También habíamos hablado sobre la cantidad de participantes, una comunicación intrapersonal y una comunicación interpersonal. ¿Cuándo decíamos que era una comunicación intrapersonal? Una comunicación consigo mismo, con uno mismo. Una comunicación interpersonal, ¿cuándo decimos que es? Cuando me refiero me dirijo a un grupo de personas, ¿ok? Me dirijo a un grupo de personas y hay un intercambio de roles, una conversa, hay un diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, una exposición durante la clase, por ejemplo, un discurso de un orador, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ante una masa determinada, ante un público determinado. Muy bien, habíamos hablado también acerca de cuáles son las condiciones imprescindibles para tener una comunicación eficiente, ¿te acuerdas? Entonces, tener habilidad comunicativa, predisposición comunicativa y el manejar el mismo coeficiente intelectual para tener una misma comunicación, para tener una comunicación efectiva. Ser asertivos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Respetar las ideas de los demás, como también tus propias ideas, tus propios pensamientos, tus propios juicios, tus propias opiniones, ¿ok? Muy bien, para tener una comunicación eficiente, una comunicación eficaz, que es importantísimo, ¿sí? No solamente para comunicarme con mi amigo, con mi mamá, con mi papá, con mi enamorado, con mi enamorada, no. En grandes empresas lo encontramos presente. ¿Qué pasa si una gran empresa, por ejemplo en el mercado, en la economía, no maneja una comunicación organizacional, no maneja ese tipo de comunicación? Pues fácilmente se va a la quiebra, fácilmente se convierte en una dictadura, ¿sí? Se convierte el jefe, el administrador o el cabecilla de la empresa, tiene como títeres a los demás, los mandotea de acuerdo a su manera, y eso no es así. ¿Sí? Una empresa siempre tiene que prevalecer, perdón, el término es prevalecer, la comunicación, la organización, la comprensión, la equidad, el respeto, la asertividad. Entonces, es importantísimo este tema.
Por ejemplo, nosotros es necesario comprender a los demás, es necesario entender a los demás. ¿Okay? Muy bien, es necesario respetar las opiniones de los demás, ¿okay? Porque de una u otra manera nos van a servir a nosotros a lo largo de nuestra vida. Muy bien, mis estudiantes, nos pasamos rápidamente a la práctica que había dejado la semana en el anterior video, ¿ok? En el anterior video. Muy bien, a ver, rápidamente. Ok, ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a pasar directamente a la práctica. A la práctica, donde estamos. Ya está, por aquí está. He colocado desde un nivel básico hasta un nivel extraterrestre, ¿ok? Me refiero de un nivel básico, pasando por un nivel intermedio y llegamos a un nivel avanzado, ya los nivel extraterrestre. Ok, nivel básico, mira, nivel down, nivel nudito, ya, nivel nudito, dice. La comunicación desde el punto de vista de la comunicación, dice, desde el punto de vista de presencia o ausencia de interacción la respuesta es la D. ¿Por qué decimos que es la D? Es unilateral. ¿Por qué cuando decíamos que era una comunicación unilateral? Te pregunto aquí, ¿el receptor es activo? No es activo. El receptor solamente escucha, retiene información. ¿Quién es activo? El emisor nada más. ¿Ok? Él es el activo. Entonces, por eso decimos que es unilateral. La comunicación desde el punto de vista de presencia o ausencia de interacción es unilateral, porque no hay interacción. Entonces ahí solamente escucha el receptor. 2, bilateral, presencia, dice, de interacción bilateral. ¿Por qué es bilateral, profesor? Porque hay un proceso de ida y vuelta, y es multilateral también. Estamos de acuerdo donde participan muchas personas dentro de ese hilo comunicativo. Comunicación unilateral, cuando no existe intercambio de roles, ya te lo dije. Comunicación bilateral, cuando se intercambian roles. Comunicación multilateral, cuando más de 2 personas interactúan. Por ejemplo, profesor, un panel. Por ejemplo, profesor, una conferencia. Por ejemplo, profesor, una mesa redonda, etcétera. ¿Ok? Muy bien, mis estimados. Segunda pregunta, facilito, huevito, nivel down. El elemento concreto que es objeto del mensaje, elemento concreto que es el objeto del mensaje. ¿Cuál es el elemento concreto que es objeto del mensaje? ¿Ya? ¿Cuál es? Bebecito, ¿sí o no? La B, referente, el referente. No te olvides que el referente es el tema del mensaje, es la materialización del mensaje, es la objetividad del mensaje. Por ejemplo, yo te digo lo siguiente, voy a leer un libro. Voy a leer un libro. Voy a leer un libro es un mensaje. Así es, te estoy diciendo aquí. Voy a leer un libro. O mejor dicho, yo estoy leyendo un libro. Ahora te pregunto lo siguiente. Esta expresión, esta idea, ¿tú lo ves? No lo ves. Por eso decimos que el mensaje, el elemento del comunicativo mensaje, es abstracto, porque no logro verlo. Solamente se queda en información, en ideas, en pensamientos y se acabó. Pero el referente lo materializa. Por ejemplo, yo te digo lo siguiente, estoy leyendo este libro, lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo percibir, lo puedo palpar, etcétera, lo puedo tocar, lo puedo coger, mira este libro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sería el referente, ¿ok? Muy bien. Por eso decimos el elemento concreto, real, objetivo, material del mensaje es que el referente se le conoce como el proceso inverso al de la comunicación que realiza el receptor. El proceso inverso, dice, al de la comunicación que realiza el receptor, decodificación. El receptor realiza ese proceso de decodificación. ¿Por qué? Porque descifra, interpreta ese mensaje que ha sido enviado por un emisor. 4. Es el medio físico, ya te lo dijo, mira, el medio físico era el canal, ¿sí o no? Pero había 2 tipos de canal, un canal natural y un canal artificial. ¿Te acuerdas del canal natural? Las ondas sonoras, el aire, muy bien, pero también había un canal artificial, como por ejemplo la laptop, como por ejemplo la computadora, como por ejemplo mi celular, como por ejemplo la radio, canales artificiales. Aquello en donde intervino la manito del hombre, que ha sido construido o fabricado por él. Por eso decimos la de ondas sonoras. Muy bien, son los seres del mundo concreto, del pensamiento ficticio, concepciones abstractas, dice, abstractas,
Muy bien, que tanto el emisor como el receptor conocen de manera semejante, más o menos idéntica, y que son representados en el mensaje mediante signos lingüísticos u otros signos igualmente útiles. ¿Cuáles son? Un sistema de signos, un conjunto de signos convencionales dentro de una comunidad, el código, y que tanto emisor como receptor deben conocer el mismo código para que pueda ejercerse o para que pueda producirse una comunicación efectiva. Muy bien, papayita. Pasamos ahora sí al nivel intermedio. Vamos subiendo de nivel, ¿ok? Vamos subiendo de nivel. A ver, mis estimados, las personas gramaticales, yo, tú, él, se sustentan por la existencia de elementos importantes de la comunicación, de dos elementos importantes de la comunicación. Estos son respectivamente ¿quién? El emisor y el receptor. Yo, emisor, tú, receptor, el receptor. Emisor y receptor. Papayita. 7. Dice, mira, facilita. En Juan no trajo el periódico. Predomina el elemento de la comunicación llamado referente. En Juan no trajo el periódico. Predomina el elemento de la comunicación llamado ¿qué? Referente. ¿Por qué, profesor, decimos que es referente? Porque no hay mensaje. Porque si hubiera aquí entre las alternativas el elemento de mensaje, entonces la alternativa sería mensaje. ¿Por qué, profesor? Porque dijimos que el mensaje es que la idea abstracta, mientras que el referente es que habla, ¿qué es el referente? El referente viene a ser el tema del mensaje, es la concretización del mensaje, es el objeto del mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Pero como no tenemos mensaje aquí, referente. Juan no trajo el periódico. ¿A quién se refiere? Al periódico. El periódico es algo material, es algo concreto que lo podemos tocar, lo podemos palpar, ¿sí o no? Podemos leer. Y entonces es referente. Y es una pregunta, mira, si tú te estás dando cuenta, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009-2, ¿ok? Te lo estoy poniendo. ¿Y si acertaste? Check. Muy bien. Y dedito arriba, pulgar arriba. A ver, 8. Son los contenidos, es decir, las ideas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Ya te lo digo todo. ¿Cómo se llama eso? Dilo, cántalo. Dadito, mensaje. Muy bien. Ahora bien, veamos aquí, mira, ve, una más. Dice, señala la situación donde se utilice evidentemente un código lingüístico. Un código lingüístico. ¿Ok? Código lingüístico había de dos formas, ¿te recuerdas? Los códigos lingüísticos y los códigos no lingüísticos. Código lingüístico tiene que ver con qué? Con el lenguaje, con la voz. Puede ser de dos formas. El código lingüístico de forma oral o de forma escrita. ¿Ok? De forma oral a través de la voz, forma escrita a través de la escritura. Ahora, los códigos no lingüísticos tienen que ver con otras formas, con otros medios, como los gestos, los movimientos, las imágenes, las señales, los símbolos, los iconos, etc. ¿Okay? Entonces, aquí lo que te pide dice, señala la situación comunicativa donde se utilice evidentemente un código lingüístico. Veamos, una señal de tránsito es comunicación no lingüística, por lo tanto, no va. Un logotipo de una revista es comunicación no lingüística, no va. Un comercial es comunicación no lingüística. Hay imágenes, pues, no va. Una recomendación, ya. Una solicitud de empleo, ¿Cuál es lo correcto? Evidentemente, código lingüístico, una solicitud de empleo. ¿Por qué, profesor? Porque estoy empleando el código lingüístico a través de la escritura, es un documento escrito, ¿ok? Muy bien, una solicitud de empleo, la E. 10. Tipo de comunicación en el cual se usan gestos, señales, dibujos, no lingüística, muy bien, no lingüística. Ahora, el nivel avanzado, nivel extraterrestre, y con esto terminamos. 11. Es un sistema de signos comunes. ¿Okay? Es un sistema de signos, ya te lo digo. ¿Cuál es? La respuesta es la A, el código. Muy bien. 12. Es el elemento abstracto, el mensaje. Muy bien. ¿Y cuál es el elemento concreto del mensaje? El referente. 13. Tipo de comunicación en el cual se realiza un intercambio de ideas en el mismo tiempo, bidireccional, muy bien. Hay un intercambio de roles, ¿ok? Un intercambio de información. Cuando enfocamos, 14, cuando enfocamos el proceso de comunicación desde el punto de vista del tiempo y del espacio, nos referimos aquí en directa e indirecta, muy bien. Y la última, 15, las agencias publicitarias, ¿qué elemento de la comunicación constituirían específicamente? ¿Cuál es la alternativa correcta de la letra? Porque encodificador, el emisor. ¿Ok? El emisor porque es aquel que
¿Quién se encarga de realizar, de construir esa información, ese mensaje que va a ser transmitido en óptimas condiciones? Por ejemplo, si yo quiero promocionar que un celular, si yo quiero vender un perfume, tengo que construir un mensaje, ¿para qué? Para que pueda persuadir al público, para que pueda convencer a la gente de que compre mi producto que estoy promocionando. Muy bien, mis estimados alumnos. Entonces, de esta manera vamos ya dando fin a la primera parte, a la primera sesión del curso de comunicación. Como les anticipé al inicio del primer video y también de este video, que debemos tomar las medidas o las precauciones necesarias para poder combatir de una buena vez por todas esta epidemia que está generando desolaciones en nuestro país. Lo más importante es quedarnos en casa, ya una vez más te lo recomiendo, quédate en casa, no salgas, y si vas a salir, pues hazlo de manera protegida. Muy bien, mi estimado y queridísimo estudiante, que yo también enseño en otras instituciones, en otras academias, y por eso suelo confundirme con postulante. Pero nada, muy bien, entonces nos vemos en la siguiente sesión, cuídense, mucho ánimo y buenas tardes.